Con la participación que viene a continuación, daríamos y dejaríamos por clausurado este evento. Agradecemos en nombre del director de la Dirección de Investigación, el doctor Leonardo Díaz, las gracias por estar aquí con nosotros. Entonces pasamos ahora al doctor Antonio Siriaco, quien va a presentar la economía en tiempos del COVID-19, recomendaciones para las poblaciones más vulnerables. El doctor Siriaco es un gran investigador, siempre está muy a la vanguardia de todos los problemas que se van presentando en la economía mundial y dominicana, y por demás es vicedecano de la Facultad de Economía. Profesor Siriaco, sí, ¿cómo están todos? Quiero compartir mi presentación para lo que puede hacer sin ya. ningún problema, profesor. Ok, perfecto. Imagino que se está viendo, ¿verdad? Ahí se ve, profesor. Perfecto. Se ve. Bien, en primer lugar quiero agradecer la invitación que la Facultad de Humanidades, la Dirección de Investigación me hace para compartir con ustedes una serie de ideas sobre la economía dominicana, la economía mundial en tiempo del COVID-19. Trataré de hacer esta presentación de manera que gráficamente se pueda entender el impacto de esta situación, de esta crisis sanitaria en la economía mundial y también en la economía dominicana, también con alguna propuesta en términos de políticas públicas, de acciones de políticas públicas, posteriormente a un plan de reactivación dentro de esta situación que ha generado y este desajuste en la economía mundial que ha generado el COVID-19. En primer lugar, quiero partir de lo que es el concepto de un modelo económico, porque yo pienso que esto nos va a permitir a nosotros entender situaciones internas y situaciones de la economía global, de todo el proceso de la globalización de carácter neoliberal, que incluso a partir de los años 90 se inició con las políticas del Consenso de Washington, que fueron políticas que comenzaron a aperturar toda la economía mundial y que las economías nacionales comenzaron a tener programas de apertura, programas, tratados de libre comercio, y hoy en día precisamente una crisis que no es una crisis generada por la economía per se, sino una crisis de carácter sanitario, pero que se ha globalizado y que ha tenido y tiene un impacto en la economía bastante fuerte. Quizás el impacto más profundo de todas las crisis de la economía a partir del 1929, con la crisis de la famosa Gran Depresión. Fíjense, un modelo económico básicamente no es más que una expresión de la realidad, es una forma de producir donde hay relaciones económicas, relaciones sociales, pero también hay fuerzas productivas que impulsan todas esas relaciones sociales que necesariamente aumentan la producción de bienes y servicios, la hacen más eficiente o menos eficiente. Pero esto se hace dentro de un entorno internacional, un entorno obviamente donde hay leyes hoy en día que son supranacionales y en muchos casos leyes que organismos y acuerdos internacionales, tratados de libre comercio, que matizan en cierta manera la forma de producir de muchas economías. Pero también se hace en un entorno institucional, donde se resumen las leyes, los reglamentos, las constituciones, lo cual plasman todo un entorno y una forma de producir y que regulan la actividad económica. Y todo también aparte de esto, hay un ámbito productivo, un ámbito de uso de los factores productivos, de la forma en que se mueve el capital, la forma en que el trabajo básicamente se organiza conjuntamente con el capital. Todo esto da como resultado algunas economías más eficientes y otras menos eficientes. Eso se traduce en un mayor nivel de crecimiento, un mayor nivel de desarrollo, pero también en situaciones de pobreza y desigualdad, de exclusión y también de corrupción, que eso es un elemento institucional muy importante hoy en día que los modelos económicos tienen que tomar en consideración. Fíjense que la crisis sanitaria del COVID-19 es una crisis que está fuera del ámbito de la economía. Sin embargo, el impacto que ha tenido en la economía mundial
lo cual se traduce en un distanciamiento del factor más importante, que es el trabajo, de la empresa o de la fábrica. Entonces, cuando los gobiernos, producto de una situación sanitaria, establecen un nivel de separación, de confinamiento del trabajador, que es el factor más importante en la generación de riqueza, eso genera una especie de colapso en las empresas. Un colapso, básicamente, que disminuye la actividad productiva y como consecuencia, entonces, eso se traduce en una crisis del ingreso producto de un mayor nivel de desempleo. Por lo tanto, tenemos nosotros una especie de triple crisis, es decir, o doble crisis, como se la quiera llamar en el camino más corto. Una crisis sanitaria, a su vez que esa crisis sanitaria generó una crisis de carácter económico. Pero a su vez, la misma crisis económica puede generar una crisis social y una crisis política. De manera que todo esto, este círculo que viene precisamente y se origina con una crisis sanitaria, está impactando la economía mundial. Y esto se esparce porque evidentemente todo el modelo global, todo el modelo de globalización neoliberal, evidentemente implica que las economías están de una forma u otra, están interconectadas. Y lo que se originó precisamente en una región, en China, en Wuhan, todo esto se extendió al mundo entero, producto precisamente de las interconexiones. China, que en el año 2002 prácticamente representaba alrededor del 8% de toda la manufactura mundial. Es decir, que en el año 2002, el 8% de la manufactura del mundo se realizaba en China. Sin embargo, en el año 2020, el 25% de toda la manufactura mundial se realizaba en China. Por lo tanto, eso necesariamente explica todo el nivel de interconexión que tiene el mundo y cómo una crisis de carácter sanitario se extiende al resto del mundo. Obviamente, ¿a través de cuáles canales? El comercio internacional, una reducción importante del comercio internacional. Esa reducción del comercio internacional trajo como consecuencia una caída en la actividad económica y como consecuencia muchas materias primas, muchos productos primarios también vieron descender sus niveles de precios. Pero a su vez, el turismo, que también es una actividad que en las últimas décadas había venido creciendo, y eso también implicaba una mayor interrelación entre las economías, también obviamente se provoca una caída estrepitosa de la demanda de servicios turísticos y el servicio de transporte a nivel internacional. La reducción de remesas, producto de la importancia que cada vez más el trabajo ha tenido y las migraciones han tenido en el mundo, y una parte importante del mundo, de países en el mundo, países en desarrollo, dependen también de las remesas de los extranjeros trabajando en diferentes países. Pero también el mundo de hoy es un mundo mucho más endeudado. Es un mundo obviamente donde la deuda se ha convertido en un elemento de financiación importante para la gran mayoría de los países. Y obviamente que con esta situación que se ha generado con la crisis del COVID-19, muchos países se encontraron con altos niveles de déficit, con poco margen precisamente en las finanzas públicas para atacar este problema, y entonces tuvieron que endeudarse. Y estamos hablando aquí no solamente de países en desarrollo, sino también de países desarrollados. Para que ustedes tengan una idea de las proyecciones incluso de organismos internacionales, estas fueron proyecciones que a principio de año, ya inmediatamente se inició la pandemia en el mes de marzo, el Fondo Monetario comenzó a hacer estimaciones. La economía mundial este año, según el fondo, va a terminar con un crecimiento de menos 3%. Eso fue al inicio de la pandemia. Y economías, por ejemplo, avanzadas, las economías avanzadas, terminarán con un crecimiento negativo, una contracción de menos 6,1%. Y las economías en desarrollo, emergente, como yo le llaman, ese es el concepto que yo le llaman economías en desarrollo,
terminará con un crecimiento de menos 1%. Eso fue una proyección que se hizo al inicio de la pandemia. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, va a tener una contracción de menos 5.9. América Latina en su conjunto de menos 5.2 y la zona euro de menos 7.5. Obviamente que hay países que van a tener contracciones mucho más que otras por las características mismas de sus economías, por el nivel y el peso que tienen en el mundo. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, sin embargo ha sido una economía que evidentemente va a ser altamente impactada. Y eso, entonces, envía señales a aquellos países que de una forma u otra tienen una vinculación con ese tipo de economía, producto de los procesos globales y de los procesos básicamente de interconexión que tienen esas economías. Y eso es un elemento que nosotros como economía nacional y que estamos muy vinculados a la economía norteamericana, esto son malas noticias porque en cierta manera todo esto retrasa una recuperación posible a la República Dominicana. Y vamos a explicar más adelante por qué. Esta fue la última, ya reciente en el día de ayer, que incluso saqué esa parte. La última actualización que hizo el Fondo Monetario Internacional. Incluso ahí vemos nosotros que en abril, como había presentado, hablaba de una contracción de menos 3%. Sin embargo, la situación se ha profundizado y todo parece indicar que esta situación va a ser peor. Y aquí entonces habla de una contracción de la economía mundial de casi un 5%. Algunas ideas, obviamente, de reflexión en torno a la economía mundial y el COVID. En primer lugar, yo creo que los efectos del COVID van a generar una recesión, y vamos a presentar más adelante algunos gráficos, mucho más profunda que la que sufrió la economía mundial desde el 1914 al 1930. Eso es sumamente una muy mala noticia. Y con esto no quiero, en cierta manera, ser muy pesimista, pero esa es la realidad. También es importante que nosotros y los países en desarrollo, como la República Dominicana, comiencen a repensar un modelo diferente de inserción básicamente en el mundo. Nosotros hemos concentrado gran parte de nuestros vínculos muchas veces, y básicamente el mundo, vamos a decir, con los países asiáticos, y en este caso con China. Y con esta situación, obviamente, nos hemos dado cuenta de que hubiese sido preferible que la región, en cierta manera, tuviese mucho más integrada para que los impactos sean mucho menos fuertes en caso de que se generen crisis como se ha generado en estos momentos. Porque en la medida en que el centro de contacto, de producción, de generación, incluso de manufactura, estuviese muy lejos de tu espacio, eso genera en situaciones de crisis mucho retraso en el intercambio, vamos a decir, de bienes y servicios. Y digo esto porque el mundo entero ha estado, en el caso, por ejemplo, de muchos insumos de carácter sanitarios y médicos que la población y muchos países necesitan, dependen de la producción de China. Por ejemplo, Estados Unidos, gran parte de las mascarillas que adquirió y muchos insumos médicos provenían de China. Lo mismo que Europa. Y en el caso de Estados Unidos, también en el caso de la República Dominicana, muchos de los insumos sanitarios y médicos que se utilizan en el país provienen de China. Por lo tanto, es una situación en la cual tú habías concentrado gran parte, ¿no?, de toda tu demanda en un solo país. Si ese país entra en una crisis, entonces todo eso retrasa conseguir de forma rápida muchos insumos. Se prevé un fuerte aumento del desempleo y de la pobreza y también de la desigualdad, y también un desplome muy fuerte del comercio internacional, lo cual eso va a aumentar aún más la recesión en el mundo y en los países.
Fíjense, para que tengan una idea, esto es una serie de informaciones, de datos, del crecimiento de la economía mundial. Y cuando nosotros observamos desde el 2015 hasta el 2019, sin incorporar el 2020, el crecimiento de la economía mundial quizás ha sido el más pobre desde el año 1901. Para que tengan ustedes una idea del impacto negativo que esta crisis va a tener y ha tenido en el crecimiento mundial. Cuando uno incorpora el 2020, o por lo menos las proyecciones del 2020, ese dato se torna aún mucho más bajo. Igualmente que el volumen del comercio internacional. El volumen del comercio internacional básicamente se ha paralizado, ha habido un colapso de todo el intercambio, ¿no?, de bienes y servicios entre los países, lo cual se prevé que este año va a tener una contracción de menos 13%. Lo mismo con todo el porcentaje de empleo que está en riesgo. Por ejemplo, en la región de América, donde está Estados Unidos, pero también están los países en desarrollo del Caribe y Centroamérica y todo el resto de América Latina, hay un riesgo altísimo de un aumento del desempleo. Estamos hablando prácticamente de un nivel de riesgo de un 43.2%. Eso tiene un impacto evidentemente negativo. Mayor personas, mayor trabajadores desempleados, eso incuba todo un proceso de crisis social y de crisis política. Estos son datos a partir, por ejemplo, del principio. Aquí hay una serie de 2014, sin embargo aquí que estoy señalando, vemos cómo se dispara el desempleo en los Estados Unidos. Estoy presentando básicamente todo un panorama del entorno internacional y lo estoy haciendo porque luego vamos a entrar al caso de la economía dominicana, porque la economía dominicana es una economía pequeña, pero que depende mucho del sector externo. Y en la medida que el sector externo esté bastante, economías como Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, en esa medida que esos países estén en crisis y se prolonga esta crisis, eso retrasa la recuperación en la República Dominicana y también profundiza la crisis en la República Dominicana. Los niveles de desempleo en los Estados Unidos ronda en estos momentos un 14% de toda la población ocupada. Estamos hablando de más de 40 millones de dominicanos, perdón, de americanos que están desempleados. Pero además, una mala noticia es que el 40% de esos ciudadanos norteamericanos que están desempleados, el 40% son de origen latino. Por lo tanto, eso tendrá un impacto en el flujo de remesas que vienen de los Estados Unidos. Otra noticia que afecta mucho y va a afectar mucho la recuperación en la República Dominicana es el flujo de turistas. Esta es una economía donde el sector turismo, quieras o no, ha sido el sector y es el sector que más divisa ha estado generando durante los últimos años. El año pasado, por concepto de turismo, aquí se entraron más de 7.600 millones de dólares y entraron más de 6.5 millones de turistas. Sin embargo, para que ustedes tengan una idea, cuando uno busca la información del número de turistas, por ejemplo, que han entrado los primeros 5 meses, prácticamente es un dato que mete miedo. Son muy pocos turistas, por decir ninguno. Solamente en el mes de marzo, a la República Dominicana entran 500.000 de turistas. Y cuando uno busca las estadísticas que recoge el Banco Central, aparece 0 turistas. Y déjeme decirle que un turista en promedio gasta $136 diario por persona. Si nosotros vemos ese impacto, que dejaron de entrar en el mes de marzo 500.000 de turistas y que en el mes de abril también dejaron de entrar 500.000 más de turistas, estamos hablando de que en esos 2 meses más de 1 millón de turistas dejaron de entrar a la República Dominicana, lo cual dejó de percibir
la República Dominicana más de $1.000 millones. Por lo tanto, eso va a tener un impacto en mercados como el mercado cambiario. Por eso que ustedes ven que el tipo de cambio se está totalmente depreciando y seguirá depreciándose, y que en muchas transacciones se están haciendo al 60 por 1 cuando usted va a pagar una tarjeta de crédito. Y entonces eso implica que ese mercado, la cantidad de divisas se ha achicado. Claro, también hay una demanda adicional, una demanda ante una situación de pandemia. Mucha gente opta por guardar sus recursos, proteger su riqueza, y entonces cambia pesos por dólares. Esas son expresiones muchas veces de incertidumbre. El mundo de hoy es un mundo lleno de incertidumbre. Entonces, ese es un mercado que recoge toda la incertidumbre de una economía, y más en economía como la economía dominicana, donde, como es un mercado diario, inmediatamente cualquier situación provoca un incremento de la tasa del dólar. Y el dominicano, sencillamente, común y corriente, asimila crisis con incremento en la tasa del dólar. El número de personas que caerían en la pobreza, obviamente, producto de caídas en el ingreso. Todo esto es referido a América Latina. Por ejemplo, en una simulación que se hizo, si hay una caída de un 5% en el nivel de ingreso, se van más de 135 millones de personas a la pobreza. Si es de un 10%, 278 millones de personas se van a la pobreza, y un 20%, en este caso, una caída del 20% serían 581 millones. Es decir, que es una situación bastante difícil que está viviendo el mundo, y que obviamente también la República Dominicana está viviendo una situación sumamente difícil. Fíjense, vamos a entrar un poco a la República Dominicana. Ustedes siempre han escuchado que la República Dominicana es uno de los países que más han crecido. Claro que sí. Evidentemente, en economía, eso es una crítica que se hace dentro de escuelas heterodoxas, que el PIB no es un dato, vamos a decir, suficiente que recoja todo el bienestar de una población. Y eso es una realidad. Sin embargo, esa métrica que se utiliza en los países, básicamente los organismos internacionales, hasta ahora no ha podido sustituirse. Sin embargo, hay una cantidad de críticas con respecto al uso de esta métrica. Entonces, partiendo de esta métrica y del discurso que ustedes siempre han escuchado, es cierto que la República Dominicana ha sido quizás uno de los países, o el país que más ha crecido en los últimos 50, 60 años. Sin embargo, el problema no es el crecimiento. El problema es un problema de redistribución del ingreso. Es un problema de poder. Es un problema de concentración de riqueza, lo cual el PIB no me está diciendo ningún tipo, ni me da información sobre eso. Por lo menos esa métrica se usa mucho como un elemento de sinónimo de progreso, de sinónimo de siempre promover a la República Dominicana. Sin embargo, es obvio que cuando vienen estos problemas nos develan todos los problemas estructurales que tiene la economía dominicana y que tienen las economías latinoamericanas. Por lo tanto, a partir de esta situación, entendemos nosotros que debe ser repensado el modelo económico en la República Dominicana y el modelo económico en todo el resto de la región y de América Latina. Fíjense lo siguiente, lo que yo les decía a ustedes. Miren cómo la economía aquí se ve que crece mucho. Sin embargo, estos son los salarios. O sea, tú estás creciendo sobre la base de un constreñimiento del salario del trabajador. Y como consecuencia, entonces, la brecha. Esto es como si fuese la boca de un gran caimán, que en la medida que la economía se expande y que en la medida que la economía, según nos dicen, va creciendo, sin embargo, los salarios en términos reales son más bajos. ¿Qué estamos diciendo nosotros aquí? Que el salario del año 2018, y eso también ocurre en el 2019 y se va a agravar más en el 2020, los salarios
son menores, señores, que en el año 1991, en términos reales. Cuando hablamos en términos reales, estamos diciendo que un peso hoy en día tiene menos capacidad de compra de bienes y servicios que hace 30 años. Por lo tanto, si 30 años atrás tú podías comprar, por ejemplo, con un peso 4 manzanas y las manzanas te salían a 25 centavos, hoy con ese peso tú solamente compras 2 manzanas o una manzana y media. Por lo tanto, hay una pérdida del poder de compra. Eso me está diciendo que el crecimiento económico es un crecimiento concentrador. Al final, cuando nosotros analizamos el PIB, oye, se hacen entre 2 grupos sociales, el trabajador y el capital. Tan simple como eso. Entonces, si te dicen que la economía está creciendo y tú observas que un factor importante, que es el trabajador, la remuneración va cayendo, eso significa que la otra parte que está creciendo va a otras manos. Y eso es un problema que tiene la economía dominicana, un problema de carácter redistributivo. Otro elemento, otra debilidad de nuestra economía es que la población ocupada es una población de baja productividad. Eso resume muchos problemas de carácter estructural en la economía dominicana. Eso significa, ese 56.5 significa que el 56.5 de la población dominicana que está trabajando es informal. Informal significa que mucha de esa gente no tiene una seguridad social. Que mucha de esa gente, incluso en esta situación hoy que se está viviendo, no tienen como mecanismo de protección social. Por eso, por ejemplo, el gobierno creó un programa, como ustedes, no sé si ustedes, un PATI, que va dirigido precisamente a una población informal, a una población que no está registrada en la seguridad social. Y eso significa que gran parte de la población que está ocupada en la República Dominicana es una población con un salario bajo. Y eso significa también que gran parte del modelo y del tipo de empresa que viene a la República Dominicana no es sobre la base de buscar una mano de obra con un alto nivel de conocimiento o para producir bienes con alta intensidad tecnológica. Sencillamente porque hay una base importante de salario de personas que no tienen instrucciones, que son su nivel de productividad es muy baja y por lo tanto los salarios que se pagan son salarios bajos. Y sobre esa base ha sido el crecimiento de la economía dominicana. Fíjense, entrando un poco al impacto en la estructura económica del COVID, estos son datos del Banco Central. Fíjense para que ustedes vean, estos datos que están aquí es el comportamiento de la actividad económica. Esto es en el mes de marzo. Ya el mes de abril salió la información del Banco Central y es mucho peor. Por ejemplo, en el mes de marzo, la caída, la contracción del sector turismo en la República Dominicana, para ponerle una idea, fíjense que había crecido 5.8, 5%, sin embargo, la contracción fue de menos 17.9. Menos 17.9. Y casi todos los sectores tuvieron importantes crecimientos negativos que habían crecido de manera positiva. Pero en el mes de mayo, la situación es mucho más complicada. El dato no lo puse aquí, pero obviamente la caída de la economía dominicana en el mes de abril fue de menos 29.8. La caída de todo el PIB. Aquí básicamente no tuvo un crecimiento cero, pero en el mes de abril fue un crecimiento altamente negativo. Esto, refleja solamente el mes de marzo, ¿no? Bien, fíjese las proyecciones ya para la República Dominicana y para América Latina, en términos de, son proyecciones donde aquí
no está la situación, sin considerar, por ejemplo, las medidas anunciadas por algunas economías para mitigar el impacto del COVID. Fíjense que en el caso de la República Dominicana, la pobreza pasa de la pobreza general de 20,3 a 21,1. Eso es una proyección que hizo la Comisión Económica para América Latina. Y dice que el total de personas que pueden estar en la pobreza en este año en América Latina serían de 214,7 millones de personas, o sea, el 34,7% de la población. Y en todos los países, fíjense que los incrementos van a ser positivos. Esto es una proyección que hizo la Comisión Económica para América Latina a principios de marzo. Esto puede agravarse, porque muchas de las proyecciones que hacen los organismos internacionales son proyecciones sobre la base en un contexto de una crisis en curso, de una crisis que todavía no sabemos las consecuencias finales y que esto se puede agravar y ahondar mucho más. Pero esto nos da una idea de los impactos negativos precisamente de esta situación que ha generado el COVID-19. Igualmente también va a haber un incremento de la desigualdad, ¿no? Aquí se puede observar en el caso de la República Dominicana que mediante el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que se utiliza para medir desigualdad y que parte de esa métrica, parte del hecho de que en la medida de que ese coeficiente esté cercano a cero, eso significa que prácticamente se reduce la desigualdad. Si es cercano a 1, eso implica que aumenta la desigualdad. Por lo tanto, aquí podemos observar que en el caso de la República Dominicana los niveles de desigualdad es 0,44 de protección social. Va a aumentar la pobreza extrema, la desigualdad. Obviamente que los grandes estratos de la población también son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. En muchos casos, grandes empresas. La pandemia tiene efectos diferentes según grupos sociales y su capacidad de respuesta. Y evidentemente que las principales medidas que se han anunciado o que se están aplicando ahora son medidas de transferencias monetarias, muchos de apoyo a servicios básicos y otros básicamente son alimentarias. En el caso de la República Dominicana hay 3 tipos de ayuda que se están dando. Está el programa Quédate en Casa, que es un programa básicamente para grupos vulnerables, que se le da una transferencia monetaria a partir de el sistema que tiene, que maneja el CIUEN. Están también ayudas alimentarias a través del plan social y también está el programa Fase 1 y Fase 2, que es para empleados formales de empresas formales y donde se le da 8.500 pesos de compensación. Pero también se creó un programa para grupos informales, que es el programa PATI. Sin embargo, esos son programas coyunturales. Esos son programas que tienen hasta ahora presupuesto hasta el 31 de julio. Ese presupuesto complementario que ustedes vieron que se aprobó, todo eso básicamente tiene un nivel de un horizonte temporal hasta el 31 de julio. Por lo tanto, el gobierno que venga, sea del partido que sea, va a tener que establecer otro presupuesto complementario, necesariamente. Bien, excelente. Déjame terminar, todavía me quedan 2 cositas rápidamente. Yo creo lo siguiente, yo creo que nosotros tenemos que, en primer lugar, aumentar las posibilidades de ingreso para sustentar un estado de bienestar. Y también debemos de mejorar la calidad del gasto público. Señores, eso es un elemento importante de un reto que tiene la economía dominicana. Y también yo creo que debemos de repensar todo el modelo económico
en la República Dominicana. Tenemos que hacer un pacto social, tenemos que establecer políticas públicas universales, redistributivas, y debemos de establecer un modelo de desarrollo sostenible, sustentable, a partir de la Agenda 2030. De manera que yo quería compartir eso con ustedes. Muchas gracias. Excelente, profesor, excelente. Como siempre, usted tan magistral en su ponencia y al mismo tiempo haciendo digerible esos números económicos y macroeconómicos que a veces complican a la población, pero como lo hace bastante bien. Profesor, hay una pregunta de Juan Guerra y dice que todo este panorama económico, ¿cómo podría afectar de manera directa a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Obviamente que no solamente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo creo que al sistema universitario a nivel general. Y en el caso de la UAS, que debe representar más del 45% del sistema universitario, es obvio que hay que prepararse para recortes presupuestarios. Y eso ya yo lo he comentado con algunos colegas, algunos profesores. Incluso hay que tener mucho cuidado porque se puede utilizar como justificación esta crisis para aún más hacerle recorte a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por eso nosotros tenemos que prepararnos en ese sentido y las autoridades tendrán que prepararse y reenfocar una parte importante del presupuesto para actividades que yo creo que puedan ser legítimas en este contexto. Yo creo que la universidad tiene que en el presupuesto actual básicamente establecer proyectos, desde mi punto de vista, que vayan en la tendencia de ir creando un gran campus virtual en la República Dominicana. Por lo menos ir estableciendo un discurso que pueda ser un discurso que le permita pedir más recursos, pero que las autoridades vean que esos recursos son importantes dentro del contexto que se está viviendo. Y en ese sentido, tenemos que establecer estrategias que vayan en esa dirección. En una dirección de generar un proceso de legitimidad de tal forma que nos permita a nosotros convencer a las autoridades de que verdaderamente los recursos de la universidad no se deben recortar, todo lo contrario, se deben aumentar en actividades que sean actividades verdaderamente que estén consono con la situación que se está viviendo. Hoy en día, todos nosotros ¿qué estamos haciendo? Dando clases virtuales. Ahora mismo estamos en un proceso de una nueva realidad virtual, pero la universidad no tiene recursos. Todo esto lo agarró de forma desprevenida. Entonces tenemos que ajustar gran parte de nuestra demanda. En ese sentido, tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser creativos nosotros. No podemos estar sencillamente con un discurso de que necesitamos más recursos porque necesitamos más recursos, porque entonces siempre vamos a estar en el mismo problema. Yo creo que tenemos que utilizar esta crisis como un elemento, obviamente, para dar un salto importante y hacerle ver a las autoridades que esta universidad representa básicamente casi la mitad de la educación superior, que hoy en día muchos estudiantes con más razón y más que nunca necesitan una educación abierta, una educación gratuita, una educación de calidad. Y no es verdad que una universidad privada le va a otorgar eso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que las universidades privadas se van a ver totalmente achicadas. Y gran parte de esos estudiantes van a venir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo porque muchos estudiantes se están dando cuenta de que muchas universidades privadas, con el cuentito de que en la universidad se armaban líos, tenían sobrecostos en las matrículas. Y ahora se han dado cuenta muchos estudiantes que la misma clase que le están dando, que le da un estudiante vía virtual en la UAS, se le están dando a ellos. Y que la brecha no es verdad que es una brecha, ¿verdad?, en términos abismal. Por lo tanto, hay un sobrecoste, hay un exceso de coste en la matriculación por parte de las universidades privadas. Y esta universidad necesariamente se va a ver posiblemente con más estudiantes, con esta oferta virtual que debe ser mejorada, que debe ser complementaria, no una sustitución, sino complementaria. Yo creo que la universidad tiene una gran oportunidad de, en esta situación, generar importantes cambios,
que lamentablemente, como yo le decía a un amigo, muchas veces nosotros tenemos la capacidad, hacemos el ejercicio teórico de que debemos hacer transformaciones, pero no lo hacemos porque sencillamente no salimos de nuestra zona de confort. Entonces tiene que venir una crisis exógena para que nos impulse a nosotros, en estos casos, para dar un salto y transformarnos. Ahora nosotros somos más tecnológicos y teníamos la tecnología y la estábamos utilizando, pero ahora tenemos que hacerlo obligatoriamente. Y para eso también hay que crear las condiciones, para eso también hay que tener más recursos, y para eso nosotros tenemos que pedirle al gobierno, a los gobiernos, que se le mantenga y se le mejore el presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Magistral, doctor Siriaco, magistral como siempre. Usted nos tiene acostumbrado tanto en su ponencia, tanto en la forma como responde las preguntas, tanto como me enseña un enfoque mundial y luego nos lo aplica a República Dominicana con caso concreto. Excelente su exposición y creo que no había mejor manera de cerrar este seminario de investigación humanística, el cuarto que se celebra en su naturaleza desde la Dirección de Investigación de la Facultad de Humanidades. Y qué bueno que una facultad hermana como la de Economía, y en este caso su vicedecano, haya sido quien haya tenido la clausura de manera magistral de este evento. Doctor Siriaco, muchísimas gracias. Gracias.